Hola, buenas tardes, amados en Cristo y amadas en Cristo, querida familia en la fe. Ya estamos a viernes, ya falta poquito, ¿eh? Algunos ya habéis terminado, o sea, falta poquito me refiero a nivel laboral, ¿no? Muchos de vosotros ya hoy termináis la faena hasta la semana que viene, otros no, otros aún tenéis que trabajar a lo mejor mañana hasta el mediodía y algunos todo el día de mañana, ¿no? Luego hay excepciones, hay hermanos y hermanas en Cristo que por sus circunstancias también tienen que trabajar un domingo y congregarse a lo mejor pues entre semana, ¿no? Esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero bueno, un cristiano eh, debe trabajar un domingo cuando es el día de culto principal, cuando nos reunimos todos, los que nos reunimos en iglesias, ¿no? Para alabar y adorar a Dios, para ser ministrados. No es un poco sacrílego esto, ¿no? Dirían algunos, ¿no? Bueno, eso es un poco legalista, ¿no? Es como cuando los judíos, por ejemplo, acusaban a Jesús de trabajar en sábado, ¿no? De hacer obras que la ley prohibía hacer, ¿no? En sábado, ¿no? Entonces el día de reposo eh, sí que hay, lo ideal es marcar un día, ¿no? Y nosotros los cristianos pues marcamos el domingo, ¿no? Por el hecho de que Jesucristo resucitó en domingo, ¿no? Pero bueno, hay cristianos también que guardan costumbres judías y para ellos el día de reposo es el sábado, ¿no? Pero sobre todo tenemos que entender que el ser humano no ha sido creado para, para guardar un día concreto, ¿no? Para apartarlo para Dios, ¿no? Lo que llamaríamos día de reposo, ¿no? Sino que el día de reposo se hizo por causa del ser humano y no al revés. No el ser humano se hizo por causa del día de reposo, ¿no? De hecho, para nosotros siempre, cada día, deberíamos buscar ese reposo en Dios, ¿no? Ese apartarnos, ¿no? En la medida de lo posible, ¿no? Aunque fueran 5 minutos, ¿no? De estar pues en quietud y en tranquilidad con Dios, en oración, en la lectura de su palabra, ¿no? Y digo 5 minutos por poner un mínimo, ¿no? Muchos podemos hacerlo mucho más tiempo, ¿no? Otros se excusan que no tienen tiempo, ¿no? Pero no tenemos tiempo para Dios, pero sí tenemos tiempo para ver una película, ¿no? O para ver una serie, o para estar una hora mirando YouTube, o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, seamos honestos y entendamos esto, ¿no? Que no caigamos en legalismo, ¿no? Que eso Dios lo detesta, ¿no? La hipocresía legalista, ¿no? O sea, bueno, sin más dilación, quiero comentaros, quiero compartir con vosotros una reflexión, ¿no? En cuanto a la importancia, ¿no? Que tiene la palabra de Dios, ¿no? O que debería tener para nuestras vidas, ¿no? A veces, bueno, valoramos las cosas según la importancia que le damos, ¿no? Entonces, se nota cuando tú hablas con un hermano o una hermana en Cristo, se nota si esa persona come de la palabra de Dios, si esa persona aparta tiempo para la palabra de Dios. Eso es evidente, ¿no? Porque cuando una persona aparta tiempo para la palabra de Dios, no hace falta que tú provoques a esa persona a hablar de Dios. Esa persona de su corazón
brotan esos ríos de agua viva, esa presencia del Espíritu Santo y testifica, ¿no?, de Cristo y testifica de las alabanzas de Dios, de las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿no? La palabra de Dios es creativa, querido hermano, hermana. La palabra de Dios, incluso ya os lo he dicho alguna vez, el Salmo 138, versículo 2, dice que él se postraba al salmista y adoraba hacia su santo templo, ¿no?, hacia el santo monte de Dios, porque Dios había engrandecido su palabra y su nombre por encima de todas las cosas. Es decir, él ponía, Dios eterno ponía al mismo nivel su palabra y su nombre, ¿no? Y fijaos que el mismo Cristo dijo, no tomarás el nombre del Señor en vano, ¿eh? Entonces, recordando uno de los mandamientos, ¿no? Entonces, tiene mucha importancia, ¿no? Santiago mismamente asocia el nuevo nacimiento y lo atribuye también a la palabra de Dios. O sea, por supuesto que es una obra de regeneración en la cual la palabra de Dios y el Espíritu Santo en común acuerdo van de la mano para producir en nosotros esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Dice Santiago 1, 17 y 18, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Dios no cambia, no hay mudanza, pero tampoco hay sombra de variación, no hay grises, no, Dios es claro en lo revelado a nosotros. Dice él de su voluntad, versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque fue su voluntad y nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Entonces hay una obra conjunta entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, ¿no? De hecho hay una armonía perfecta, ¿no?, y divina, ¿no? La palabra de Dios fue la que creó, ¿no? El autor de Hebreos, si vamos un momento o me escucháis y luego miráis a ver que no diga ninguna tontería, el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe nosotros entendemos que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios, en Hebreos 11:3, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Es decir, Dios, lo tenemos en Génesis sobre todo, ¿no?, muy detallado, ¿no? Y dijo Dios, hágase la luz, y dijo Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo moviéndose ahí sobre esa faz, esa inmensidad de las aguas, ¿no?, cuando Dios estaba formando el mundo que conocemos, ¿no?, o por lo menos el mundo, ¿no?, tal y como era en un principio, ¿no? Evidentemente, después del diluvio, pues hubieron unas situaciones, ¿no?, que modificaron un poco en la voluntad de Dios el mundo, ¿no?, de cómo era al principio, ¿no? Pero bueno, lo importante es la importancia que tú y yo, mi querido hermano y mi querida hermana, le dais a la palabra de Dios, ¿no? Debería ser un deleite, ¿no? El Salmo 119, que está dividido en 22 porciones, ¿eh? Digamos, es como un gran pastel, el Salmo de exquisiteces, digamos, de lo más superior a lo más rico que tú y yo hayamos podido alimentarnos físicamente, hayamos podido probar o podamos probar en un futuro, si Dios lo permite, en esta tierra, superior a cualquier dulzura y exquisitez
Ese Salmo 119, que está dividido en 22 secciones, ¿no? Exalta y alaba y magnifica y dignifica y reconoce la palabra de Dios, ¿no? La importancia de meditar en esa palabra de Dios, ¿no? Porque cuando meditamos en la palabra de Dios estamos meditando en Dios mismo, estamos meditando en los atributos de Dios, estamos meditando en quién es Dios. ¿Eh? Cuando hay personas que dicen, no, no, pero más importante que la palabra de Dios es Dios mismo, pero es que Dios se muestra hacia nosotros por medio de su palabra. Entonces, si no damos la importancia a la palabra de Dios, si no amamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a amar a Dios, al Dios de la palabra? Va a ser difícil y complicado, ¿no? Se nos va a hacer muy cuesta arriba. Por eso tenemos que llegar al punto al cual llegó este salmista, ¿no? O uno de ellos, porque no se sabe a cierta ciencia si el Salmo 19 fue escrito por una sola persona o fueron escritos por varios autores, ¿no? Lo que sí que sabemos es que este salmo, vuelvo y repito, que está dividido en 22 secciones y de cada sección que está dividido se podría hacer un salmo, ¿no? Tiene una riqueza y unas enseñanzas que son de importancia capital para la vida actual de los cristianos y cristianas alrededor del mundo. O sea, es como una Biblia, una mini Biblia resumida, ¿no? En este salmo. ¿Eh? Entonces, hay una de las secciones que, bueno, en la Biblia Reina Valera que yo tengo, hay una palabra que dice mem, no sé bien qué quiere decir esa palabra, ¿no? Si es una pausa, si es un escritor, las iniciales de un nombre, no lo sé, pero bueno, lo que sí que sé es que empieza en el versículo 97 hasta el 104, ¿no? Y fijaos lo que dice el salmista, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. O sea, llegar al punto, hermano, llegar al punto de este salmista de asombro, de deleite, de ovación, esta exclamación, oh, era una exclamación de quedarse impactado, ¿no? Al punto que, maravillado de la ley de Dios, de la palabra de Dios, llegar al punto de que la tenía tan interiorizada la palabra de Dios que de su corazón brotaba esa exclamación de gloria a Dios y de alabanza a la palabra de Dios, ¿no? Y dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Oh Dios, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. A lo mejor este salmista era un levita, no sabemos, o era uno de los que estaban dedicados exclusivamente al sacerdocio o no sé, a la interpretación de las escrituras, a la enseñanza, no sabemos, porque claro, evidentemente no necesariamente quiere decir que estuviera exclusivamente dedicado. A lo mejor este salmista trabajaba como tú y yo trabajamos, pero sí que parte de su trabajo era dedicarlo a la palabra de Dios, ¿no? Al estudio, al reconocimiento de la palabra de Dios. Y el fruto de esa meditación y de ese reconocimiento, de ese asombro por la palabra de Dios, de ese amor
por la ley de Dios, producía en él sabiduría. Dice, me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. O sea, los mandamientos de Dios nos hacen sabios, querido hermano. ¿Cuándo nos hacen sabios? Evidentemente, aquí el salmista dice, porque siempre están conmigo. Me has hecho sabio más que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo. ¿Qué quería decir el salmista con esto de siempre están conmigo? Es decir, que los atesoro en mi corazón y eso produce un fruto y un deseo de querer ponerlos por obra, de querer practicar tus mandamientos, lo que tú me enseñas, Dios. Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Aquí no veo orgullo en el salmista, no veo prepotencia, decir, no, yo sé más que todos. No, no, yo ni soy menos ni soy más. O sea, me considero privilegiado, me considero que con lo que tú me estás dando, por medio de el amor y la obediencia a tu palabra, a Dios, me estás dando una sabiduría que me lleva a un nivel que no necesito que nadie, que venga ningún maestro, ningún filósofo, ningún tergiversador de la palabra de Dios a enseñarme. ¿Por qué? Porque son mi meditación. Entonces, dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿No te recuerda esto al Salmo 1? Esto que dice el salmista, que tus testimonios son mi meditación. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y entonces será, y derrama su corazón y expresa todas las bendiciones y todo lo que Dios va a producir en él por medio de su palabra, ¿no? Entonces, dice, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus testimonios. Esto no es cuestión de cuántos años llevas en Cristo, cuántos años llevas en la iglesia. No, no, esto es cuestión de alimentarse. Esto es cuestión de guardar la palabra de Dios, que guardar no es conocer solamente, es poner por obra la palabra de Dios. Son las dos cosas, es conocer, evidentemente, pero es también practicar, intentar vivir en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Dice, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Es decir, la palabra de Dios nos da sabiduría y nos da temor de Dios para poder contenernos, ¿no? Cuando nuestra naturaleza caída, cuando nuestra humanidad sin Cristo, ¿no? Trata de desviarnos, trata de llevarnos a un mal camino, ¿no? Nos da dominio propio, nos da contención, ¿no? Eso es lo que dice aquí en el versículo 101, ¿no? Versículo 102, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Es decir, tú, Dios, eres un Padre y un juez justo que me has juzgado no en base a mis pecados, sino en base al nuevo nacimiento en Cristo. Y aunque aquí, evidentemente, Cristo no había venido todavía, pero estas personas se salvaban por la fe en Dios, se salvaba por la revelación conocida de Dios. Y por supuesto, todas las personas que se han salvado por los méritos de Cristo, eso está claro, ¿no? Pero en este caso, en este tiempo que vivían
estos salmistas, ¿no? Se salvaban por la obediencia y la fe en Dios. Y era lo mismo que tener la fe en Cristo, ¿no? Digamos que Cristo, por supuesto, es el autor y el consumador de la fe, ¿no? Pero Cristo es el que comenzó la fe desde el principio, ¿no? En común acuerdo trinitario, ¿no? Con el Padre y el Espíritu Santo, cada uno ocupando el papel, la labor que tenían que realizar y que tienen que seguir realizando, ¿no? Dice el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Fijaos cómo empecé, ¿no? En el sentido de que es un salmo dividido en 22 secciones, ¿no? O porciones, ¿no? De exquisiteces, de lo más sabroso, de lo más deleitoso, de lo más goloso, ¿no? O sea, es ese maná, celestial, ¿no? Esa palabra de Dios celestial. Cristo dijo, no os dio Moisés el verdadero pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, refiriéndose a Cristo mismo, pero por supuesto también a la palabra de Dios, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre, ¿no? Y versículo 104, ¿no? Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Esto nos habla de discernimiento, hermano. Cuando tú te gozas en la palabra de Dios, te alimentas de ella, la guardas, la intentas poner por obra, el resultado o uno de los resultados es que Dios te da discernimiento para saber lo que es el camino de verdad y el camino de mentira, para saber quién te viene con la verdad y quién te viene con la mentira, ¿no? Y llegarás al punto de empatizar con Dios, ¿no? Que Dios Padre aborrece la mentira y por supuesto un hijo verdadero de Dios, una hija verdadera de Dios también aborrecerá todo camino de mentira. Muy bien, pues nada, quería dejaros este pensamiento, de Dios mismo en su palabra y espero que tengáis un buen fin de semana, cada uno de vosotros y de vosotras, y que Dios os conceda, según su voluntad, las peticiones de vuestro corazón. Hasta la próxima, si Dios quiere.